Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro video podcast de Puertas Abiertas de la Personería Distrital de Medellín. Hoy con una invitada muy especial porque nos va a hablar de esos procesos que se manejan al interior de la Personería Distrital de Medellín que de pronto no se ven mucho afuera, pero que adentro son demasiado importantes. Ella es la doctora Gloria Janet Vélez. Ella es la líder de procesos de gestión jurídica, tiene experiencia de más de 20 años como abogada, es docente, especialista, está en este momento como candidata a doctora en Derecho. Ella es la doctora Gloria. Doctora Gloria, gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Sé que tiene una agenda muy ocupada, pero en este espacio es muy importante que nos acompañe. ¿Cómo está? Hola Miguel, muchísimas gracias por esta invitación. Me siento honrada de poderle contar a la ciudad qué es el proceso de gestión jurídica de la Personería Distrital de Medellín, sobre todo en este momento liderado por el señor personero distrital, doctor Mefiboset Rabe Gómez. Entonces, muchas gracias por esta invitación y bueno, esperemos qué tanto puedo aportar en estos minutos. Claro que sí, doctora Gloria. Bueno, empecemos con eso, que es el proceso de gestión jurídica, que de pronto no se ve mucho, pero que como usted tiene una frase para decirlo, que es como las defensas. Usted me hablaba que es como las defensas, que es ese proceso que está conteniendo, que no se ve mucho afuera, pero que adentro trabaja bastante, que es gestión jurídica en la Personería de Medellín. Bueno, el proceso de gestión jurídica desde el punto de vista de un sistema de gestión de la calidad, para que las personas nos comprendan, porque ese es un lenguaje muy común. Somos un proceso de apoyo a la gestión. Okay. Y sí, yo sostengo que las jurídicas, todas las áreas jurídicas, sea una entidad pública o privada, somos las defensas, como las defensas del cuerpo. Ajá. Las defensas del cuerpo no se ven, pero se sienten. Y actúan, ¿sí?, cuando tienen que actuar. Claro, y deben estar en todo momento. A veces se sienten más. Si el cuerpo se debilita, entonces hay que pensar en qué estado están las defensas. Y si el cuerpo está funcionando normal, con su ritmo normal, haciendo su cotidiano y cumpliendo con todo lo que una persona considera que necesita hacer en su proyecto de vida, y su cuerpo está saludable, es porque sus defensas están muy bien. Entonces no tienen que verse, pero están siempre ahí. Entonces un proceso de gestión jurídica, recapitulo, es un proceso de apoyo a la gestión. ¿Qué pretende? Pretende garantizar la seguridad jurídica de toda la entidad, de todos sus procesos, y además de que, al menos para la Personería Distrital de Medellín, que se vuelca a cumplirle a los usuarios para velar por sus derechos, que también el usuario reciba ese aporte de seguridad jurídica en sus derechos. ¿Cómo están las defensas, ya que estamos en ese lenguaje metafórico? ¿Cómo están las defensas de la Personería Distrital de Medellín? Que siempre hay que reforzarlas, ¿cierto? Hay que tomar una vitamina, hay que tomar la vitamina A, la vitamina C, las mamás dicen que los menjurjes, la frutica, que no sé qué, y eso año a año o mes a mes se viene reforzando. En este momento, ¿cómo están las defensas de la Personería? Pues en cabeza del doctor Mefiboset se está haciendo un trabajo muy valioso por mantener unas defensas muy sólidas, y se encontró una personería trabajando fuertemente por la seguridad jurídica de la entidad. Entonces el doctor Mefiboset no es inferior a esa vara que encontró, y su pretensión es que conservemos esas defensas que se hallaron y reforzarlas, porque cada personero llega en su periodo institucional con un enfoque de plan estratégico. Exactamente. Entonces, cuando se va a establecer una transición de un plan estratégico a otro, naturalmente todo hay que revisarlo en el contexto de un proceso jurídico, en el contexto de la seguridad jurídica, y de allí entonces que sea necesario reforzar, porque lo que se pretende es que el proceso de gestión jurídica sea transversal a toda la organización. Okay. No puede ser simplemente enfocado a un solo proceso o a una sola actividad. Es la diferencia con los demás procesos. En la personería somos muchos abogados, y cada abogado
puede estar destinado a un proceso estratégico, a uno misional, a uno de apoyo a la gestión o de evaluación. Ajá. Sin embargo, la jurídica debe permear absolutamente todos los procesos. Es decir, cuando habla de apoyo, está de esta manera transversal, tocando todos los procesos, poniendo esa defensa en todos los procesos en el ámbito jurídico, apoyando, digamos, alguna tutela, algún derecho de petición, aparte, pues, que es lo que a veces nos llegan por esos lados de gestión jurídica. Correcto. Por ejemplo, para ser más precisa, ¿qué tiene a cargo jurídica? Ajá. Jurídica tiene a cargo la representación judicial de la entidad. Okay. Y eso implica que actuemos en la vía estrictamente judicial o extrajudicial que esté asociado a ello, pero a la vez atendemos lo relacionado con los derechos de petición que llegan a la entidad y aquellas acciones de tutela que se interponen en contra de la entidad porque se considere que en algún momento no hemos cumplido, que hemos presuntamente vulnerado o conculcado algún derecho, pero también cuando nos vinculan. Cuando un ciudadano de Medellín interpone una acción de tutela en contra de alguna entidad del distrito o del distrito mismo y nos vinculan para que nos pronunciemos. Muchas veces cuando nos vinculan no es porque nosotros estemos obligados a contestar una petición o a garantizar determinado derecho fundamental. Pero estamos vinculados. Es para poder velar por esos derechos fundamentales. ¿Qué más hacemos? Tenemos un vínculo directo con el Consejo. El personero distrital tiene vínculo directo con el Consejo de Medellín y el Consejo solicita conceptos jurídicos, envía cuestionarios, requiere apoyo en estos conceptos para contribuir a la toma de sus decisiones. Cuando piden esos conceptos directamente al personero, nosotros como proceso de gestión jurídica con el equipo de abogados revisamos lo que solicita el Consejo, le proponemos al señor personero análisis jurídicos y respuestas que sometemos a consideración de él, él las revisa, es un hombre altamente formado en derecho, altamente calificado, como bien lo sabe la ciudad, y a partir de allí se le da unas respuestas oportunas, ágiles y rápidas a los concejales. Aunque la cifra y el número es un poco frío, ¿cierto? Más o menos cuántas tutelas se contestan, no sé si al mes o al día, derechos de petición, pero más que el número hay un tema de fondo que nosotros también estamos trabajándole. ¿Cómo son esas cifras y cómo es trabajo más allá de un número? Sí, la pregunta es importante y es que hay demanda valiosa en relación con lo que hace el área jurídica de la personería y podemos contabilizar un promedio entre el 1 de marzo que entró el señor personero y esta fecha, un promedio de 115, 120 atenciones mensuales entre derechos de petición, acciones de tutela, la representación judicial, lo que son los conceptos que se emiten al Consejo, resolver cuestionarios, también vamos a las sesiones, asistimos a las audiencias, asesoramos de manera verbal y escrita internamente a la entidad y esto pareciera que es poco, pero para emitir un concepto jurídico, para escribir un párrafo, se necesita que un usuario interno o externo lo lee en 30 segundos, nosotros hemos dedicado horas para poder saber qué es lo que allí plasmamos, horas de estudio. Que tenga fundamento jurídico, así sea para un párrafo, que son horas de estudio, que como tú lo dices, son 30 segundos que de pronto lo puede leer el usuario, pero hay un fundamento, hay un estudio, una colaboración. Y detrás hay un equipo de trabajo jurídico estudiando para poder darle respuesta rápida al usuario. Hablando de las 120, 150 mensuales, el personero MEF entró en marzo, abril, mayo, junio, julio, estamos hablando más de 1000 acciones aproximadamente, pero hay algo más allá, y es que en las que de pronto salimos vinculados, que de pronto no tenemos un proceso, y usted me contaba de un caso que salió en Bello, si no estoy mal, donde emitimos también y ayudamos, porque más que la cifra, más que el concepto, es ayudar a que no se vulneren esos derechos. ¿Cómo es esa relación ahí para ese trabajo con la comunidad también? Sí, fue un caso que la verdad nos conmovió muchísimo y el señor personero Mefiboset con el personero delegado Manuel Alejandro de la UPDH
se sumaron para procurar el restablecimiento la verificación del restablecimiento de los derechos de un joven que sufre un problema mental. Okay. Pareciera que una situación de discapacidad mental, en fin, no recibimos demasiada información que confirmara, pero así lo manifestaron en los hechos. Fue abandonado por la madre en el hospital mental de Bello, y la madre ubicó allí una dirección errada. Además, figura el joven en la historia clínica que fue abusado sexualmente por el padrastro. Y nadie se ocupaba del menor. Lo que encontramos en la tutela, que fue el abogado del hospital mental como agente oficioso quien la interpuso, es que ninguna entidad se quería ser responsable. Cuando vinculan a la Personería de Medellín, claro, nosotros no estábamos cercenando ningún derecho. Porque Bello no nos, digamos, entre comillas, no es nuestra jurisdicción. Exactamente. Pero entonces sí podemos trabajar armónicamente, porque la misma Constitución lo dice, hay que colaborar armónicamente. Y allí donde se cercene un derecho constitucional fundamental y sobre todo de personas en situación de vulnerabilidad, todos tenemos que activarnos, además por principio de solidaridad, no solamente por competencias de ser servidores públicos. Entonces sumamos, gestionamos internamente, la UPDH se sumó a pedirle a la Personería de Bello que también sumara, le contestamos al juzgado que gestionamos, el juzgado amparó los derechos porque pedimos también que los ampararan. Naturalmente nos desvinculó como responsables, pero nos sumamos porque es que Colombia, articulación. Claro, y es que Colombia es un Estado social de derecho, pero está como república unitaria. Entonces debemos trabajar armónicamente, colaborar para que el usuario sí reciba de la personería, de cualquier personería, esté donde esté, que se vele por sus derechos. Esta invitación se hace para dar a conocer lo que es el proceso de gestión jurídica, pero también porque este año estamos cumpliendo 33 años de la Constitución Política de Colombia. ¿Cuál es la importancia de esa Constitución y por qué es tan relevante para la gestión jurídica esa Constitución? Qué maravilla tocar ese tema, Miguel. Y es que, claro, en efecto, Colombia tiene una nueva Constitución desde 1991. El 4 de julio, 4 y 7 de julio, porque el 7 de julio se publicó, cumplió 33 años. ¿Y qué relevancia tiene? Para hablar corto, como diría mi señora madre, es que hicimos una transición de un modelo de Estado, que era un modelo de Estado liberal, que se conocía como, o se conoce como Estado liberal de derecho, a un Estado social de derecho, o como lo encontramos en la doctrina y en mucha jurisprudencia, un Estado social, constitucional y democrático de derecho. Y eso tiene una alta relevancia, ¿por qué? Porque en el Estado liberal, la Constitución era simplemente una carta programática. Si bien allí se hablaba de derechos, no obligaba a que esos derechos hicieran parte de los planes. Era si de pronto el legislador y los que están en el liderazgo político querían contar con ello e incorporarlos en los planes. Cuando hacemos el tránsito a un Estado social, constitucional y democrático, en donde se le da énfasis a los derechos constitucionales fundamentales, a los derechos sociales, económicos y culturales, a los derechos colectivos y del medio ambiente, y se incorporan las garantías, ya además se dice, es que la Constitución es norma de normas, es que la Constitución ya no es si usted quiere tenerla en cuenta, es que la Constitución la tiene que tener en cuenta. Y todo lo que no le responda al propósito constitucional no debe ir en nada que tenga que ver con lo público. Y llevamos 33 años haciendo esa transición y tratando de materializar este modelo de Estado. Y entonces, porque es muy importante tocarlo y sobre todo ahora lo resalto en el liderazgo de esta personería en cabeza del doctor Mefiboset, porque él en su discurso de posesión dejó muy claro cuáles son esos pilares que van a guiar toda su gestión en el cuatrienio, y es la personería de todos los lenguajes. Una personería en el que hizo énfasis
que garantiza los derechos de todos, pero también se piensa en los deberes para todos. Y cuando se habla de una personería de todos los lenguajes, lo que hace es que nos genera una conexión directa con el Estado social, constitucional y democrático en un principio valiosísimo, que es el pluralismo. Exactamente. Y el pluralismo es el que nos lleva a mirarnos desde todos los lenguajes. Somos diferentes, somos distintos, pensamos distinto, pero tenemos que pensar en función de los derechos humanos. Y por esos derechos humanos también positivizados en la Constitución, esos derechos fundamentales. Tenemos una apuesta muy valiosa. Importante. Estimado Miguel. Y mire que usted destaca esa frase en el discurso de posesión, y de ahí también salió el nombre de este podcast, de Puertas Abiertas, porque el personero Mejía Bosé dijo: queremos una personería de puertas abiertas, y tan de puertas abiertas que nos da la posibilidad de articularnos con las diferentes personerías para trabajar en conjunto y de esa manera seguir ayudando a las personas a cuidar sus derechos, a que no se vulneren sus derechos y darles ese proceso y esas defensas desde la parte jurídica que son demasiado importantes y que no habíamos tenido la posibilidad de conocer qué hace el proceso de gestión jurídica y que muy claramente nos lo ha dejado hoy doctora Gloria. Doctora, gracias por atender este llamado, por darnos este punto de vista, por acercarnos a lo que es la gestión jurídica y por resaltar ese trabajo que tiene también desde la Constitución Política, que cumple 33 años este año y que ha sido esa base, ese pilar fundamental para su gestión. No, Miguel, muchas gracias a ti por la invitación y quiero extenderle una invitación a toda la ciudad y es: cuenten con la Personería de Medellín en cabeza del doctor Mefiboset Rabe Gómez, que está haciendo una apuesta seria, valiosa, responsable, respetuosa en relación con una personería de todos los lenguajes, una personería de los derechos de todos y de los deberes para todos. Acérquense con confianza para que ustedes vean que el señor personero tiene un vuelco a atender las necesidades de los usuarios y a eso estamos sumando, a todo ese liderazgo y a toda esa propuesta que él está entregando materializada a la ciudad. Ahí está, ella es la doctora Gloria Janet Vélez, líder del proceso de gestión jurídica de la Personería Distrital de Medellín, que nos acompañó el día de hoy en este nuevo capítulo de nuestro video podcast de Puertas Abiertas. Los esperamos en una próxima ocasión.